Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 7. Libro de Juan, capítulo 7. Vamos a mirar un versículo o un pasaje que es muy conocido, muy escuchado, pero que pocas veces se predica sobre él y es muy importante para nosotros. Juan 7, 37 al 39. Búsquelo por favor. Juan 7, 37 al 39. Es uno de los versículos más bonitos del libro de Juan. Y ahí hay verdades que la iglesia necesita para este tiempo, sobre todo cuando estamos terminando este año. ¿Ya lo tienen? Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la iglesia, por el gran privilegio que tenemos de conocer la verdad a través de la Escritura. Tu palabra dice claramente que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y el Evangelio nos da una claridad de la vida, nos enseña a ver la vida de una manera diferente, nos enseña a tener conceptos claros y definidos, no basados en los hombres, sino basados en aquel que creó todas las cosas, que es Dios. Y por eso pedimos que, así como el texto dice que a los que creemos el Espíritu Santo correrá en nosotros, como iglesia pedimos esta mañana que el Espíritu Santo esté presente durante todo el sermón, Señor, hablando a los corazones, dando convicción de pecado, dando edificación a los creyentes, pero sobre todo, dándote la gloria y la honra en este día y en este año. En Cristo Jesús, amén y amén. Queja o gratitud. Queja o gratitud. Nos encontramos ante el último día del 2023. Vamos a comenzar otro año y es bueno poder ser examinados por las Escrituras. Es bueno poder evaluar nuestra vida este año. ¿Cómo ha sido nuestro corazón? ¿Cómo está en este momento nuestra vida espiritual? ¿Y cuál de esas dos palabras predomina quizás en nuestro corazón? ¿La queja o la gratitud? Las dos vidas se pueden llevar, momentos de gratitud, momentos de queja, pero alguna de las dos va a vencer en algún momento, es decir, las personas quejambrosas en algún momento van a ser vencidos por la queja y entonces va a menguar su vida de agradecimiento. Las personas agradecidas van a vencer siempre porque su vida está basada únicamente en la soberanía de Dios. Esta mañana cuando oramos antes de empezar, siempre oramos cuando vamos a empezar el servicio, les decía a las personas que estaban ahí que no hay nada de lo que usted y yo podamos hacer este día para cambiar el 2024. Ni será mejor, ni será peor. Las iglesias le venden la idea a la gente en un falso evangelio, profetizando cosas sobre los años. Todos los años es lo mismo en las iglesias y ustedes y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una iglesia donde se hacen esas cosas, lo cual es incorrecto. O sea, no tenemos la capacidad de saber qué va a pasar ni siquiera al terminar esta reunión, ni siquiera durante la reunión, no sabemos qué puede pasar, o esta noche o mañana. Pero la iglesia le ha vendido al mundo entero y al pueblo lastimosamente la idea de que los creyentes pueden ordenar lo que va a pasar en el 2024. No se puede. Nada se puede. Solo hay una manera de vivir para los creyentes y se llama confiando en Dios, en esa soberanía, en esa gracia soberana que es inexplicable para nosotros, pero que todo lo que pase está gobernado ¿por quién? Por Dios. Créame que lo que dice la Escritura es tan real que dice que si un cabello se cae de la cabeza de una persona es porque Dios quiso. Mateo dice eso. Dice que los cabellos de vuestras cabezas están ¿qué? Contados, que no hay nada
que pueda suceder en este mundo que no esté controlado por Dios. La mente de nosotros es más rápida y entonces dice, ¿y la maldad? También, sí, la maldad también hace parte de este mundo, hace parte de esta tierra como una consecuencia de las acciones de los hombres. Dios no creó la maldad, Dios creó al hombre como un agente moral libre y el hombre en su caminar va desarrollando esa naturaleza pecaminosa y luego recibirá consecuencias de esas acciones llamadas pecado. Lo que vemos en la tierra no es más que la naturaleza caída de hombres manifestándose, haciendo mal, haciendo daño. Pero lo importante es entender que nada se puede cambiar. Alguien dirá entonces, ¿para qué oramos y para qué venimos y para qué nos reunimos? Para agradecer. Escucha esta pregunta. ¿Qué debemos hacer con la bendición de Cristo en nosotros? Solo respóndesela a usted mismo. ¿Qué debemos hacer con la bendición de Cristo en nosotros? Le voy a explicar más la frase para que no responda tan ligero su mente. No estoy diciendo con las bendiciones de Cristo, sino con la bendición de ¿quién? De Cristo en nosotros. Él es la bendición en nosotros. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con esa bendición que Dios te ha otorgado? Dios el Padre otorgó a su Hijo, a su iglesia, a aquellos que creen, les otorga ¿qué? Su Hijo, les da su Hijo. Es el regalo precioso para este tiempo y para todos los tiempos. ¿Qué deberíamos hacer con él? Es la pregunta que Jesús hizo a los discípulos en estos contextos de Juan. ¿Qué haréis con Jesús el Cristo? Es lo que dijo Pilato cuando lo iban a matar y le preguntó al pueblo, ¿qué haremos con Jesús el Cristo? Y el pueblo dijo, ¿qué? Crucifícale. ¿Le vas a volver a crucificar hoy? ¿O vas a responder como dice la Escritura que debemos responder los creyentes? Y solo hay una palabra para responder esa pregunta. Si la pensaste, te felicito. Te puedes anotar 10 hoy. Agradecimiento. Es lo único que podemos hacer con él. No tenemos nada más que hacer. No hay nada que ofrecer, no hay nada que dar. Todo lo que puedas ofrecerle a Dios en tu vida, recuerda que Él te lo dio primero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Agradecer. Agradecerle al Señor. Lo que hay en nuestro corazón evidentemente tiene que ver con la naturaleza que nos gobierna. Recordemos que hay un remanente de pecado que estará allí en nuestro corazón hasta que nuestro cuerpo sea glorificado en la resurrección, pero eso no es excusa para pecar en cuanto a la ingratitud. Escuche esto, es difícil ser aquello que no somos. Es muy difícil ser lo que no somos. Me explico. Es difícil ser agradecido cuando no está en el corazón la gratitud. Es muy difícil. No podemos juzgar a alguien cuando no es agradecido. No está. Y tú no puedes pedirle a un árbol de limón que dé peras. No puedes. ¿Cómo le vas a decir a un árbol de limón que dé peras? ¿Y cómo le vas a pedir o exigir a una persona que no tiene agradecimiento que sea qué? Agradecido. Y al contrario, es muy difícil la queja cuando un corazón es ¿qué? Agradecido. Es muy difícil que esa persona se queje porque su corazón ha sido ¿qué? Transformado por Dios porque ha entendido realmente la vida. Vamos a mirar ahí un concepto, unos conceptos que antes de entrar en el tema, vamos a mirar unos conceptos importantes ahí. Y vamos a hablar de la queja. Queríamos mostrarlo en la diapositiva. Los términos que vamos a usar, que es la queja y el agradecimiento, en hebreo significa kas y significa aflicción, dolor, tormento e irritar. Y vamos a usar el texto de Job, capítulo 6:2. ¿Quieres conocer a alguien que realmente se quejó con razones? ¿Sería quién? Job. No hemos estado en la situación de él. Dice la Biblia, o da a entender en la Biblia, que le dio una sarna, ¿sí? Como una especie de sarna de la cabeza a los pies. Y su dolor era profundo y se rascaba con una teja, dice.
O sea que ya habían tejas hace como 3000 años. Ahí dice que se rascaba con una teja es porque ya habían tejas. Y uno cree que las tejas son ahorita, no. Capítulo 6, versículo 2, leamos el 1 y el 2. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, dice él. Porque pesaría ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas, dice Job. ¿Sí? Él dice, si se pesaran en este momento mis palabras de queja o de gratitud, perdería, está diciendo Job. Y él le aclara por qué. Él dice, porque mis palabras han sido ¿qué? Precipitadas. Tenga en cuenta eso. La queja es una precipitación de nuestras palabras. Nos adelantamos a quejarnos cuando no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿sí? Algo que pasa difícil, tal vez no es tan difícil, solo que en el momento nosotros lo vemos así. En el Antiguo Testamento hebreo significa eso que estamos mirando. Ahora en el Nuevo Testamento, de hecho esa palabra, claro, no aparece mucho en la Biblia, como 4 o 5 veces nomás la queja. No es que no suceda, no es que no aparece casi el término. Colosenses 3:13 habla de la queja, pero de otra manera, en el Nuevo Testamento. Colosenses 3:13 dice lo siguiente. Dice, acá está hablando en otro contexto, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también ¿qué? Hacedlo vosotros. Aquí está hablando de un contexto de relación, es decir, si tiene algo contra otro, dice que debemos perdonar y debemos amar, entonces está hablando de la queja de otra manera. Job tenía un problema personal, aquí está hablando de relaciones. Ahora miremos el contexto de la otra palabra, agradecidos. Y vamos a Jueces 8:35. Jueces 8:35 habla del agradecimiento, que es tan importante. Jueces 8:35. Dice así. Dice, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho con Israel. Está hablando cuando Gedeón, el juez, en ese momento, salió, hizo derrotó un pueblo y nadie le agradeció. Dice que nadie se mostró agradecido con él. En hebreo significa que Gesed, con la K primero, se me olvidó en griego, menfomai, y dice que es bondad en hebreo, piedad, una acción hacia Dios, belleza, eso es gratitud. Noten los términos, una acción hacia ¿quién? Hacia Dios, algo bello, algo que hermoso. Y en griego vuelve a usar el mismo pasaje de Colosenses, noten lo curioso, que lo usamos para hablar de la queja, pero el apóstol Pablo da un consejo que debemos estar ¿qué? Agradecidos. Colosenses 3:15, perdón, Colosenses 3:15. Ahora habla del agradecimiento, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed ¿qué? Agradecidos. No sé si usted lo nota rápidamente, que un corazón agradecido tiene paz. Fue llamado a eso, los creyentes fuimos llamados a tener paz, a no manifestar nuestras amarguras o nuestras quejas de modo que afecten a otras personas. Escuche bien lo que estoy diciendo. No manifestar nuestras quejas y amarguras de modo que afecten a otras personas. O sea que hay un lugar donde las debemos manifestar. ¿Dónde? En Dios, en el tiempo de oración. Señor, me molestó tanto eso que esa persona hizo conmigo, que tengo que pedirte perdón porque pensé absolutamente mal. De pronto quería pegarle un puño, o sea, ¿sí? ¿Usted cree que no puede pasar eso en el corazón de un creyente? Puede pasar. Alguien nos puede herir, nos puede agraviar, o alguna situación puede arrancar, sacar esa amargura que hay en nosotros, pero tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdame a hacerlo en tu presencia. ¿Hacer qué? Agradecido, a que la paz gobierne y que no gobierne la queja, que no gobierne la amargura,
Ese es el contexto en el cual vamos a hablar hoy. Teniendo en cuenta los significados de estas dos palabras, podemos entonces decir que son actitudes opuestas. Vamos a mirar ese pasaje de Juan 7:37 tan bonito. Vamos a hacerlo en ese contexto, porque ahí está la razón. En Juan 7:37 al 39 está la razón, como usted lo quiera anotar, la manera, la forma o lo que el ser humano necesita para una vida agradecida, o lo que el ser humano carece para una vida ¿qué? De queja. El pasaje nos habla de la sed, no de una sed física, sino de una sed espiritual. Y de acuerdo a cómo vivimos en ese aspecto de la sed, es decir, si estamos sedientos, que normalmente estamos sedientos, y nos saciamos de Dios, entonces es muy difícil que aparezca ¿qué? La señora queja. Vamos a llamar a la señora queja. Vamos a darle un nombre a ese personaje para que sea más real en nosotros. O puede aparecer la señora ¿qué? Gratitud. Si estás sediento, hay un lugar donde tú puedes ir a saciar tu sed, y es Dios, es Cristo, es su palabra, es aquello que Él ha dejado. Y eso va a evitar que brote la señora queja. Y si no lo haces de esa manera, escuche, puede que tengas sed, pero sacias tu sed con diferentes cosas que la vida te ofrece. Los teólogos lo llaman los sustitutos de Dios. ¿Cuáles son los sustitutos de Dios? La estabilidad económica es un sustituto de Dios. Una buena relación de pareja es hermosa, es interesante, es el deseo de todos nosotros, pero no se puede quedar con el sustituto. Es un regalo que Dios nos da. Para otros el trabajo, para otros la iglesia, escuche. La iglesia se puede volver ¿qué? Sustituto de Dios. Lo que hacemos acá y otras muchas razones o muchas cosas se pueden volver sustitutos de Dios. Vamos entonces al primer punto y vamos a leer el versículo 1, pero solo vamos a leer la parte A. Después de estas cosas, estoy en 7:1, 7:37. Parte A. En el último y gran día de la fiesta. Y el punto se llama, el contexto es importante. Normalmente usted dice, ahorita el pastor va a hablar del contexto del versículo. Claro, tengo que hacerlo, para que usted se ubique, para los que no conocen la palabra, los que no han leído Juan, los que ya lo han leído dicen, sí, estamos en tal lugar. Un contexto es un ¿qué? Un entorno, un lugar. Pero resulta que también lo vamos a aplicar a nosotros. El contexto es ¿qué? Importante. ¿Para qué? Para la que brote señora queja o señora gratitud. Ese contexto es importante, pero vamos a mirar primero el contexto del versículo. En el último y gran día de la fiesta. Hay una cosa que me llama la curiosidad, es que era el último día de la fiesta, hoy es el último día del año, ¿no? No es casual, no, uno no escoge que coincidan los textos, no. En el último y gran día de la fiesta. Entonces vamos a hacer el contexto. Acompáñeme a capítulo 7, versículo 2, devuelva la hojita, haga la operación, y ahí dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿La fiesta de qué? De los tabernáculos. Entonces vamos a hacer el contexto. Estamos en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta duraba o dura, porque todavía la celebran los judíos, 7 días. O sea, las fiestas no son como los 15 años y la primera comunión y todo eso que hacemos acá, no. Allá son ¿qué? 7 días. Comer, beber, bailar, todo eso sigue siendo, fiesta es fiesta, mejor dicho. Siempre ha habido eso. Aún el pueblo de Dios practicaba la danza, los cánticos, todo eso se habla de fiesta. Dice que duraba 7 días y que esto sucedió 6 meses antes de que Jesús fuera llevado a la cruz del Calvario. 6 meses antes, si usted lee el capítulo 7, versículo 1, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. 6 meses antes querían matarlo. La crónica de una muerte ¿qué? Anunciada.
El Señor usa el agua para ilustrar la salvación. ¿Por qué usa el agua? Uno tiene que entender por qué escribieron lo que escribieron. ¿Por qué usan el agua? Porque es un contexto de una tierra árida. Israel estaba cerca al desierto, es una tierra que siempre ha sufrido por agua, pero Dios siempre le ha provisto ¿qué? Agua. La sed era una imagen apta para la necesidad de la salvación personal. El verso nos dice también, capítulo 7, versículo 37, que se puso en pie y alzó la voz. ¿Qué pasa con esa expresión? Que los rabinos enseñaban sentados normalmente. Todos los rabinos enseñaban ¿qué? Sentados, no de pie. Pero él no es un rabino, él es el rabino, él es el maestro, él es Dios. Él podía hacer eso. Nadie le hubiera escuchado si hubiera sido un rabino normal de pie, porque era romper ¿qué? La tradición. Y ellos eran tradicionales. Pero como es Dios, Él lo hace a propósito. Imagínense, en medio de una fiesta, se calcula que a esas fiestas subían entre 2 millones de personas. Obvio que no estaban todos ahí porque no cabían. En el templo no estaban todos, pero venían de todos los pueblos, los que habían sido dispersos 400 años de silencio, ¿se acuerdan? Ellos venían, todos los de todas las naciones, de Italia, de España, todos los que habían sido dispersos, venían a las fiestas, ¿a dónde? A Israel. Y allí él se pone en pie y habla lo que va a decir. Usa el agua para ilustrar la verdad sobre lo que significa una sed verdadera. El último día de la fiesta es muy importante para ellos. Vamos a explicar la fiesta de los tabernáculos porque no podemos predicar si no entendemos la Biblia. Bueno, eran las cabañas, se llamaban, la fiesta de las cabañas. ¿Qué es un tabernáculo? Un refugio. Hacían tiendas allá en Israel. Las personas preparaban esas tiendas, pero cada día de los 7 días había un ritual importante. ¿Con qué? Con agua. Había otras fiestas donde habían rituales con luz, pero en este caso es un ritual ¿con qué? Con agua. La ceremonia no está prescrita en el Antiguo Testamento, pero se había vuelto tradición en los siglos anteriores a los tiempos de Jesús. Y note por qué lo hacían. Conmemoraban la provisión milagrosa de agua durante los años de Israel en el desierto. ¿Cómo le dio Dios a Israel agua en el desierto? A través de una roca, pero era más que una roca. ¿Esa roca era quién? Cristo. Ahorita lo vamos a leer. Acompáñeme para confirmar lo que estamos hablando a Levítico 23:24 antes de avanzar. Levítico 23:24, donde Dios ordena la fiesta. Levítico 23:24. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Dice, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Ese es? Espera un momentico. No, está mal. Levítico 23:42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará ¿en dónde? En tabernáculos. ¿Cuántos días? 7. Por eso se sabe que la fiesta duraba 7 días. Cada día de la fiesta el sumo sacerdote sacaba agua del estanque de Siloé, lo llevaba en procesión hasta el templo a la puerta del agua, que aparece en Nehemías, las 12 puertas, al sur del atrio interno del templo. Se tocaba 3 veces el chofar, que es el cuerno, una trompeta hecha con un cuerno de un carnero, para marcar la alegría de la ocasión. Se celebraba con alegría, con gozo, ¿qué? Que habían sobrevivido en el desierto porque Dios les había dado ¿qué? Agua. Agua verdadera, ¿no? Agua física. Porque si no, morían ¿de qué? De sed. No solamente una vez les dio agua, son varias las veces que Dios intervino en el desierto para darles ¿qué? Agua. En otro momento quitó lo amargo de las aguas y les dio agua que pudieran ¿qué?
beber. ¿Sí va enfocándose hacia dónde vamos? ¿Se escucha? Dios quita lo amargo con su agua. Dice que también se citaban varios pasajes de la Biblia en la fiesta. Por ejemplo, está Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ellos eran felices en esa fiesta. En el templo los sacerdotes marchaban alrededor del altar mientras el coro del templo cantaba el Salmo 113 y 118. Mientras ellos cantaban el Salmo ¿qué? 113 y 118 se conoce como el Halel con doble L y todavía lo cantan. Si usted o alguno de nosotros puede ir a Israel, va a ver esas fiestas allá en acción. Ellos todavía viven todo esto. En este contexto donde el Señor Jesús habló, está la poderosa invitación que Él va a hacer ahorita a través de su palabra. Vamos a enfocar entonces lo que queda en 3 puntos. Un problema, una respuesta y una promesa. Un problema, una respuesta y una promesa. Pero antes de pasar al problema, hablemos un poquito de nuestro contexto. ¿Cuál es tu contexto? Ya vimos el contexto de Jesús, los judíos, la fiesta, lo que autentifica que era cierto, que esto es real, que es una cuestión histórica. Ahora tu historia este año, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu contexto? ¿De qué te has rodeado o de quiénes te has rodeado o qué circunstancias han rodeado tu vida para terminar en este día con agradecimiento o con queja? ¿Sí sabías que podemos aún hoy estar con queja? No estar agradeciendo plenamente, decir Señor, simplemente ha sido ¿qué? Bueno. Por más mal que a alguien le haya ido este año, quiero decirle que Dios ha sido ¿qué? Bueno, por una razón, porque usted está aquí. Si le hubiera ido peor, tal vez no estaría aquí esta mañana. Pero está aquí porque Dios en medio de su amor y su misericordia sigue trabajando en su corazón y en el mío. Y porque quiere enseñarnos que solo Él puede saciar nuestras necesidades y nuestra sed. Vamos a ir al problema. A nadie le gustan los problemas, pero tenemos que plantear un problema para entender el pasaje. El problema es el siguiente, versículo 37b. Primero leímos en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed. Ese es el problema. Algunos lo llaman un problema supuesto, ¿sí? Es decir, una pregunta. ¿Alguno tiene sed? Es la pregunta hoy. Tal vez estás en este 31 anhelando, diciendo Dios, no quiero terminar el año como estuve todo el año, o sea, ¿sí? Con queja, sediento, pensando, no tomé la decisión que tenía que tomarla, la aplacé todo el año me propuse orar, leer, estudiar y llegué al año lo mismo del año pasado. ¿Sí sabía que así nos pasa durante años? Llegamos al final del año, lo mismo. ¿Escasamente terminaste la Biblia? Me pregunto. Si no la terminaste, empiezas a luchar, dice, no fui capaz ni siquiera de terminar la Biblia. ¿O la leíste 2 veces? ¿O tú eres consciente realmente en tu corazón y dices, mengué en la lectura, mengué en la oración? Aún así, Dios me sostuvo. Qué misericordia, ¿no? Qué gracia. Otro podrá decir, no, crecí. Crecí porque ahora leo más, ahora estudio más, ahora oro más. Un momento. Si creció, tiene que verse. Porque si no, creció en religiosidad, no creció en comportamiento cristiano, en piedad. ¿Se debe crecer en qué? En piedad. Y al fin y al cabo no se trata de cuánto lees, sino de cuánto aplicas de aquello que lees. El problema es este, toda la humanidad está sedienta, sino que están saciando su sed física constantemente en cosas que no son espirituales, no están bebiendo del agua espiritual. De ahí surge el descontento de la vida, de ahí viene la queja, de ahí viene el no poder ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también confiar que Él seguirá haciendo y nos sostendrá hasta el fin. ¿De dónde viene? De saciar nuestra sed de la manera que equivocada.
De ahí viene el descontento. ¿Quieres saber de dónde viene la tristeza, la amargura, todos esos sentimientos que nos embargan cuando las situaciones no son fáciles? Vienen de no estar, ¿qué? Saciados. Se lo dice algo que lo ha vivido, alguien que lo ha vivido no sé cuántas veces en 25 años. Muchas veces he sentido mi alma seca y he sido consciente que Dios no es responsable. Y he tenido que ir a tanquear, he tenido que ir a buscar, he tenido que decirle, lléname de tu espíritu, sáciame de ti. La sed física es terrible, no sé si alguien la ha vivido literal, de tener una sed física es impresionante. De hecho nos podemos morir, ¿no? Si no bebemos agua, hay un tiempo exacto para el cuerpo donde se estalla y se puede morir, pero eso no es comparable con la sed espiritual. Escuche. Si usted deja de tomar agua, líquido, agua, H2O, usted puede morir. Pero si usted no toma agua, está muerto. Es diferente. Si no está bebiendo de Dios, puede que no esté vivo. Puede que esté, ¿qué? Muerto espiritualmente. Me gustó esto que dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16:24. Fue la petición del rico cuando estaba en el infierno clamando, diciendo, Señor, envía a alguien que moje con la punta de su dedo una gota de agua y refresque, ¿qué? Mi lengua. El problema es que ya no hay esperanza después de la muerte. Por eso la Biblia dice que mientras haya vida hay ¿qué? Esperanza. No estar saciado de Dios es equivalente a estar muriendo de sed. De ahí que nada sacia el corazón del hombre. Nada. Mira, puede haberte ido lo mejor de la vida este año. Pero créeme que si Dios no ha sido lo más importante en tu vida, sigues igual. Con un poquito más de conocimiento teórico, con un poquito más de líneas que te van a poner porque asististe a la iglesia, pero tu corazón ¿cómo sigue? Conocer el valor de nuestras almas, enterarnos de que estamos en peligro de una ruina eterna, sentir la carga del pecado no perdonado, no saber a dónde recurrir para conseguir alivio, tener una conciencia enferma e intranquila y no saber cómo remediarla, muestra que necesitamos agua, que estamos muriendo cada día. ¿Sientes culpa? ¿Culpable por algo? Necesitas agua de vida. Tienes sed, algo no está completo. Es la sed del perdón, es la sed de absolución, es la sed de la paz con Dios, es la ansiedad de una conciencia que ahora está viva. Escuche, los creyentes, los hijos de Dios tienen una conciencia que viva. Ya no la podemos anestesiar, ya no podemos pasar por alto cuando pecamos, porque el Espíritu Santo ¿qué? Nos redarguye. Y Él nos redarguye no para culparnos ni para destruirnos, sino con una sola intención, llevarnos ¿a quién? Al agua, a la roca viva que es Cristo. Ese dolor que se siente a veces se extiende por toda el alma y el espíritu y traspasa las coyunturas y las médulas de los huesos. La amargura enferma, la queja enferma. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y dice que penetra ¿hasta dónde? Hasta los huesos. La enfermedad también es producto de la queja. Ahora, si quiere leerlo para que no piense que estamos diciendo algo que no es, solo estudie la vida de Israel en el desierto y se dará cuenta cuánto sufrieron. ¿Por qué? Por quejarse. Esta es la sed de toda el alma, esta es la sed de los salvos. Aunque seamos salvos, seguimos teniendo ¿qué? Sed. Es espectacular sentir sed por Dios. Si la sientes, solo puedes hacer una cosa, correr a saciarte, correr y decirle gracias porque estás aquí, porque puedo venir a saciarme. Cada mañana puedo abrir mis ojos, puedo darme cuenta y decir, Señor, tú estás aquí por gracia. Puedo hallar agua de vida para mi alma. Dice que los impíos y los religiosos no hallan agua, no hay un manantial abierto para ellos.
creo que no es demasiado decir que todos deberíamos saber algo de esta sed. Mire lo que usted debe saber acerca de la sed. Sabiendo como sabemos y lo admitimos que hay un mundo después de la muerte y que después de la muerte viene el juicio. ¿Quiere tener sed? Esa verdad es suficiente. Solo piense que habrá un juicio y dígale, no quiero llegar allá. No quiero llegar a ese día, porque tú fuiste juzgado por mí, porque mi juicio ya pasó. ¿Sí sabía? Nuestro juicio ya se hizo. Vamos a tener un momento de recompensa, ¿sí? Donde el Señor va a dar recompensa, no va a dar condenación. Sintiendo como lo sentimos aún en nuestros mejores momentos, que somos criaturas defectuosas, inestables, débiles y pobres, no aptas para encontrarnos con Dios, eso debería llevarnos a una búsqueda más fuerte de la presencia de Dios. Se avecinan tiempos más difíciles para la tierra, y no estamos profetizando ni inventando, simplemente es así. La Escritura lo dice, esta es la profecía. No necesita sino ser citada para que el mundo entienda que es así. El mundo va hacia las tinieblas, el mundo va hacia la decadencia, la iglesia va hacia el cielo y la iglesia va hacia la gloria. ¿Se ve la diferencia tan grande? Conscientes en lo profundo de nuestro corazón que nuestro lugar en la eternidad depende del uso de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que usted más desperdicia y yo más desperdicio en la vida? ¿Sabe qué es? Tiempo. Porque lo usamos para nosotros. Y cuando lo usamos solo para nosotros, nunca vamos a ser agradecidos. Siempre vamos a tener algo más que nos hace falta, algo que queremos, que necesitamos. Deberíamos sentir algo de sed por una razón, por tener paz con Dios. ¿Sabe por qué nadie puede conocer a Dios en su totalidad? Por esta razón. Porque Dios quiere que el Hijo de Dios y los hijos de Dios tengamos ¿qué? Sed, siempre. Imagínense donde Dios nos diera todo lo que necesitamos y todo lo que anhelamos en un solo instante. Simplemente daríamos la espalda y nunca lo volveríamos ¿a qué? A buscar. Alma sedienta dice, lo repito, usted es quien debe dar gracias a Dios. Tercero, vamos a hablar ahora de qué. Hay un problema, vamos a hablar de un remedio. ¿Cuál es el problema? Para resumirlo, todos estamos ¿qué? Sedientos. Todos tenemos sed. Ese es el problema. ¿Y cuál es el asunto? Que la estamos saciando de la manera incorrecta. Ahora el remedio, la parte siguiente del versículo, si alguno tiene sed, dice, venga a mí, ¿y qué? Beba. Hay una sencillez maravillosa en esta frase. Se la voy a explicar en hebreo y en griego y significa exactamente, venga a mí y beba. No hay, un niño de 5 años entiende si tiene sed que necesita ¿qué? Agua, algo para beber. Todo ser humano por naturaleza entiende que si tiene sed, lo único que le puede quitar a él la sed es ¿qué? El agua. No la gaseosa ni el jugo, sino el agua, ¿sí? El agua nomás le puede quitar la sed, esa sed tan profunda. Venir y beber soluciona el gran problema que todos los científicos, los filósofos, las mentes más brillantes del mundo no han podido resolver. Y es cómo un hombre puede tener paz con Dios en la tierra. La única manera es venir y beber. Ahora la pregunta es, ¿cada cuánto usted quiere tener paz? Asimismo depende cada cuánto va y bebe. Se supone que deberíamos beber entonces cada cuánto, todos los días. Y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento nos ayudará a entender esta vida. Guarde esa frase en su corazón. Si no le queda más hoy del sermón, estaría feliz que le quede esa frase. Venga a mí y beba, dice Jesús. Si eso le queda para este año, valió la pena todos los sermones del año. Amén.
y guarde estos pasajes que voy a leer en su corazón, y ahorita le digo por qué los debe guardar. Solo los voy a leer en orden. Son muy conocidos, pero muy poco citados en circunstancias de nuestra vida. Guarde esta frase: venga a mí y beba, con estas que voy a citar. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Agregue estos 6 textos a la frase primera que dijimos. Procure memorizarlos durante toda su vida. Grábelos en su mente para siempre, porque cuando sus pies toquen el frío río de la muerte, encontrará un valor incalculable en esos versículos. Porque a la hora de la muerte en un creyente solo podrá brotar ¿qué? La palabra. Y podrá decir al final de la vida: estoy saciado, pero tengo ganas de verte, pero tengo ganas de ir a estar contigo. Y podrá citar los versículos que hay en su corazón. No podrá citar nada más. Solo podrá citar aquello que usted ha bebido durante toda su vida, y podrá decir con toda autoridad: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y Cristo venció el pecado en la cruz. Entonces la muerte nunca podrá tocar a uno solo de sus hijos. La pregunta es si llegarás a ese día muerto de sed o saciado, donde tu sed se ha saciado durante muchos años. Algo que sorprende es que aún sabiendo estas verdades podemos caer en lo que cayó Israel. Por eso les dije que íbamos a hablar de Israel, de la queja, de cómo murmuraron. Hay un problema y se llama la sed espiritual. Hay un remedio y se llama venir a Cristo. Pero aún así, conociendo a Cristo, caemos. Por nuestra fragilidad y nuestra debilidad, muchas veces permitimos pensamientos incorrectos donde reclamamos a Dios y decimos que tal vez no ha sido lo suficientemente bueno con nosotros, o tal vez ha sido ¿qué? Injusto. Cuando tú entiendas la palabra justicia a la luz de la Biblia, vas a entender que nada de lo que ha pasado en tu vida es ¿qué? Injusto. Porque Dios es justo. Acompáñeme a 1 Corintios 10:4. Pablo cita a Éxodo, y ahorita vamos a ir a Éxodo. 1 Corintios 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe, perdón, espere, no, estoy mal, estoy leyendo Romanos. Primera de Corintios 10:4. Sí, se me hizo raro. Todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Quiere más claro? Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero mire su concordancia ahí, y vamos al texto. Vamos a Éxodo 17:6 para que vaya aprendiendo. Éxodo 17:6. Pero vamos a leer el 1. Toda la congregación, no la iglesia, no congregación la iglesia, sí, gracias a Dios, sino toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para el pueblo que bebiese, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
hago un alto ahí. El pastor no puede saciar tu sed. El líder no sacia tu sed. Moisés no podía saciar la sed del pueblo. Tienes que ir directamente ¿a quién? A Cristo. Cuando vienes acá a escuchar, entonces comprendes el mensaje. Hay claridad en tu mente, hay claridad en tu corazón. Es diferente. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios sació a Israel del agua, aunque habían ¿qué? Murmurado. Qué bondad, ¿no? Qué misericordia. Hubiera dicho: déjelos que se mueran de sed para que aprendan a respetar. O sea, no, Dios no es así. Dios sabe que esa murmuración, que esa queja que hay en el corazón de ese pueblo, Él sabe que es ¿por qué? Porque no han bebido de la roca, porque no han tenido agua de vida en sus corazones. Éxodo 15:24. Vamos a entrar más al corazón, otro poquito más adentro del corazón, un poquito más. Éxodo 15:24. Esa es la idea, que la palabra vaya entrando lentamente para que no le haga lentamente. Éxodo 15:24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Note los episodios del agua siempre. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas y allí ¿qué? Los probó. El agua que Dios da quita la amargura. Es la única que quita la amargura. Una de las manifestaciones de la amargura, una de las manifestaciones de la queja es murmurar. Es querer más de lo que te ha sido dado. Es no confiar en que Dios proveerá en todo. El agradecimiento por su parte simplemente espera, está bebiendo siempre, no tiene demandas, solo obedece instrucciones. ¿Se ve las dos caras de la moneda? La queja en la manifestación lleva a murmurar, es una de sus manifestaciones. El agradecido espera. ¿Por qué espera? Porque está bebiendo, todos los días bebe, espera en su Señor. Come y bebe, ¿por qué? Porque largo camino te queda, Elías. Y si a usted le queda harto camino, entonces beba más, ¿sí? Beba más agua, para que por el camino no ¿qué? Se canse. Es curioso que se usa un árbol y algunos aluden a la cruz, ¿sí? Porque es madera, ¿sí? Que en la cruz Cristo sacia nuestra sed y puede tener una sombra ahí pequeña. ¿Cuál es la sustancia de esas sencillas palabras que estamos mirando? Venid a mí, ¿sí? Venga a mí, ¿qué? Beba. Esas son las palabras que estamos mirando. Vamos a explicar un poquito por qué debemos ir allá. Cristo es la fuente de agua viva que Dios le dio a su pueblo por gracia. Cristo es la provisión para las almas sedientas. De Él, así como Moisés golpeó la roca en el desierto, de Cristo fluye una corriente abundante para todos los que estamos peregrinando en un desierto llamado tierra. Este mundo es un desierto para nosotros. Si este mundo es tu cielo, no vas a ir al cielo. Bueno, y si este mundo es tu desierto, vas a sorprenderte todo lo que nos van a dar en la eternidad. Él es en Él, o sea, en Cristo, nuestro Redentor y sustituto, que fue crucificado por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Tenemos una provisión sin fin de todo lo que usted puede necesitar. Escuche, nosotros necesitamos perdón
todos los días y lo tenemos en Cristo. Necesitamos misericordia. Y el profeta Jeremías dijo que su misericordia es ¿qué? Nueva cada mañana. Necesitamos gracia y su gracia es abundante. Necesitamos paz y su paz es Cristo viviendo en nosotros. Necesitamos descanso, alivio, consuelo y esperanza. Y eso no lo encuentras en ningún otro lado. Cerremos este punto con un consejo. Si quieren anotar ahí, consejo. Todo remedio para que funcione, como el punto se llama el remedio, entonces todo remedio para que funcione se necesita hacer algo que usted necesita que le sea revelado. Es tomárselo. Eso es lo único que necesita hacer. ¿Sí? Pero no necesita un ángel para que le explique ese texto. Bueno, que tiene que tomarse un remedio. Hay gente que es desobediente aún con los remedios que el médico le da. Y luego se queja. Y va y vuelven y le dan los mismos porque sigue con la misma enfermedad. O sea, no le van a dar otro. O sea, es el mismo remedio. Hasta que haga caso, pues le van a dar el mismo remedio. Tres consejos. Uno, el que tiene sed y quiere apagarla, tiene que acudir a Cristo mismo. No hay otro sustituto. Que estás leyendo la Biblia, sí, pero tienes que conocer a Cristo. ¿Para qué? Para que Él te dé de aquí el agua. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, Juan 6:63. Ezequiel habla del agua que salía del templo. Apocalipsis habla del agua que sale del templo y todo el tiempo la Biblia compara el agua ¿con qué? Con la vida. ¿Qué pasa si no hay agua en el planeta? Rápido, se acaban estos 8.000 millones de seres humanos por un líquido. Si no hay luz, problema, o sea, listo, volvemos a lo arcaico, ya, se acabó los celulares, los chats, todo eso se acaba. ¿Y la gente puede seguir viviendo? Claro. Si no hay electricidad no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay agua en la tierra? Y así pasa con Cristo. ¿Qué pasa si no hay agua de vida en tu corazón? Vas a morir. Él no se contentará, o sea, Cristo no se contentará con que tú asistas a su iglesia, participes de sus ordenanzas, que te reúnas con el pueblo de Él, que ores y le alabes. Él no se conforma con eso. Él quiere que sea personal, que sea un encuentro cada día, cada mañana con Él. Además, el que tiene sed, segundo, y quiere que Cristo le dé alivio, tiene que acudir a Él de hecho y en verdad. El hijo pródigo dijo lo siguiente: espero volver a casa algún día. ¿Sí dijo eso el hijo pródigo? ¿Ah? No, él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Quiero agua. Deme agua, así sea como un jornalero. ¿Se ve? Él no dijo: espero algún día volver a casa. ¿Sí? Sin embargo, pues me aguanto el olor de los marranos, pero algún día voy a volver a casa. No. ¿Sí está entendiendo la frase? Es en hecho y en verdad. Son acciones, son cosas que hay que hacer, son cosas que usted y yo sabemos hace muchos años, los que llevan más tiempo, que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Orar, leer, estudiar y esperar en el Señor. Sí, imagínense si el hijo pródigo no hace esto, no hay vestido, no hay fiesta, no hay comida. ¿Sí? Porque fue lo que le dieron. ¿Por qué? Porque actuó. Tercero, C, también el que tiene sed y quiere acudir a Cristo debe recordar que lo único que se requiere es una fe sencilla. Es una fe sencilla. El arrepentimiento tiene un gemelo o una melliza, más bien diríamos, porque suena mejor. Arrepentimiento es un término masculino y fe es un término ¿qué? Femenino.
Entonces son mellizos, no son gemelos, ¿son qué? Mellizos. El arrepentimiento no es suficiente. Ya le pedí perdón a Dios, ya me perdonó, pero sigo igual. No, necesita la fe. Me gustó esta explicación que ya les di algún día. El arrepentimiento es volverse del pecado. Ese es el arrepentimiento. La fe es correr a Cristo. Grábelo así, verá que no se le olvida. Arrepentimiento, volverse del pecado. La fe, ¿qué? Correr a Cristo, porque ya fuiste perdonado. Cuarto punto, la promesa. Entonces tenemos un problema, tenemos un remedio. Ahora tenemos una promesa, versículo 38 de Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto es una promesa espectacular. Si alguien ya la entiende y si alguien ya la vive, yo le doy gracias a Dios por esas personas que ya vivan esta parte. Porque esta parte es la evidencia de una conversión. Dios obró en mi vida hace muchos años por misericordia. No logro entender, llevo 25 años tratando de entender por qué obró en mi vida. Nunca lo voy a entender y no me interesa entenderlo. No me interesa si lo entiendo o no. Simplemente estoy agradecido con Él todos los días de mi vida. Cada día que me levanto, siempre le digo lo mismo, le digo gracias por estar aquí. Gracias por no dejarme a la vida que un día tuve. Gracias por amarme sin merecerlo. Gracias porque un día el agua tuya vino a mi vida y corrió. Tiene que correr el agua. Muchos creyentes son charcos estancados. Suena feo, ¿cierto? Pero tenemos que decirlo. El agua estancada huele a feo. Coge moscos, infecciones. ¿Tomarías agua estancada? ¿Tomarías un agua que está a la orilla de un caño o de un río, aún en el mar? Agua que lleva mucho tiempo ahí estancada, no puedes tomártela, ¿no? Si el agua de vida no corre en ti, no es el agua de vida. El agua de vida no te dejará como eres. Nunca podrás ser igual, siempre serás diferente, serás transformado de una manera que gradual, no inmediato. No esperes que milagro, no, el milagro ya sucedió. Ahora Dios trabajará en nuestro corazón para que lleguemos a entender esta parte. Aquí hay una promesa que todo aquel que sacia su sed con el agua viva que es Cristo, dice, el agua de vida correrá de él, dice. De su interior correrán ríos de agua viva. El tema de las promesas es otro tema maltratado en la iglesia, porque la gente quiere la promesa pero no quiere hacer lo que dice Dios a través de una promesa. Note que antes de la promesa dice, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿qué? Y beba. Esa es la condición. Bebe de Dios y de tu interior van a brotar, ¿qué? Ríos de agua viva. El mundo gira alrededor de promesas. Todos nos prometemos cosas todos los días. Normalmente fallamos en ese cumplimiento de promesas, pero Dios no falla. Vamos a mirar dos cosas, dos asuntos, sí, dos asuntos de esta promesa. El primero, sed espiritual. Entonces, por un lado, lo que creemos al estudiar las Escrituras que Cristo quiso decir acerca de esta promesa es que toda persona que se acerque a Dios para beber recibirá un suministro abundante de todo lo que necesita en la tierra para satisfacer las necesidades de su alma. Le repito, lo que Dios quiso decir ahí es que toda persona que se acerque a Dios con fe recibirá un suministro abundante de todo lo que pueda necesitar en la tierra para satisfacer las necesidades de su alma. El Espíritu Santo le brindará un sentido permanente de perdón y paz y esperanza
que será dentro de él un ¿qué? Manantial. Perdón y paz y esperanza. Siempre estarán ahí fluyendo, todos los días. No sé qué pasa cuando entras a orar en tu casa. Esta mañana oraba y le decía, Señor, no sé cómo oran los demás. No sé cuántos hermanos tengo en Cristo, millones en la tierra quizás, pero solo sé que tú estás aquí. Y solo sé que me permites orar este día para ti. Se sentirá satisfecho con lo que dice la Biblia. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:15. Entenderá que todo lo que es de Dios es de Él, pero que al mismo tiempo no posee nada, porque todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Acuérdese que el Evangelio es una paradoja. El Espíritu le mostrará que ya no tendrá ansiedad espiritual en cuanto a la muerte, el juicio y la eternidad. ¿Se acuerdan de Juan, el apóstol, cuando dice que el Espíritu Santo nos convencerá de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es ese convencimiento? Primero, soy un pecador, punto. No hay nada que hacer. Lo seré siempre. Justicia, Él es la justicia. Su justicia me libró a mí. Y juicio, iré a dar cuentas. Así sencillo. Voy a dar cuentas un día. Tengo que poner la cara. ¿No quieres poner la cara aquí en la tierra? No te preocupes. Pero un día vas a poner la cara ante el Rey y vas a dar cuentas. El Espíritu le mostrará entonces que no hay ansiedad. Puede tener sus rachas de oscuridad, esto es interesante. Puede tener luchas, puede tener dudas, puede tener flaquezas, tentaciones, puede fallar, escuche. Pero hablando en general, siempre el agua de vida volverá a su corazón y le volverá ¿qué? A dar vida. A mí me ha pasado en periodos de mi vida donde he sentido que no avanzo. Escuche, no he dejado de orar, no he dejado de leer y no he dejado de servir. Y aún así he sentido que no avanzo. ¿Y sabe por qué he sentido eso muchas veces? Porque no hay respuestas a los deseos más profundos de mi corazón. Pero Él siempre endereza mi mente y mi corazón y surge la pregunta, ¿acaso no soy yo suficiente? Y si yo no soy suficiente, y si te respondiera todo lo que anhelas, ¿tu corazón sería mejor? No, es la respuesta. Si Dios te responde todo lo que anhelas, tu corazón no va a ser ¿qué? Mejor. Mientras que si Él está ahí permanentemente, tu corazón va a ser ¿qué? Mejor. ¿Por qué? Porque está siendo purificado, lentamente está siendo purificado. La segunda parte de ese punto que estamos mirando será una fuente de bendición para el alma de otros. ¿Quiere entender esa frase? De su interior correrán ríos de agua viva, salen. No son para él, son para otras personas. El Espíritu Santo que mora en el creyente lo convierte en un manantial de bien para su prójimo, de manera que en el día final se sabrá con certeza que de él fluían ríos de agua viva. No copia un testimonio, pero lo parafraseo que encontré de una niña de un predicador inglés de la época de la Reforma, y ella cuenta la historia que el predicador fue a hospedarse en su casa y duró unos días en su casa de esta niña. Y ella dice que que la vida de este hombre le inspiró a buscar a Dios. Y ella dice, yo no sé si vaya a ser cristiana algún día, porque no era cristiana, una niña de 8 o 10 años. Y dijo, pero si algún día llego a ser cristiana, yo quiero el Dios de él. Es el único Dios que yo quiero, el de ese hombre que estuvo en su casa. ¿Por qué? Porque de él fluían ríos de agua viva. De ese hombre fluían ríos de agua viva. Dice que es difícil que haya algún creyente, y eso es una buena noticia para todos nosotros, que no haya sido agua de vida para otro.
Es difícil que una persona que nazca de nuevo no sea agua de vida para otros, un canal de bendición para otra persona. Sabe que a veces ni nos damos cuenta, pero usted puede haber sido bendición para otro. Eso da alegría y da esperanza, porque necesariamente no es que nos demos cuenta, pero alguien puede inspirarse por su vida y eso usted lo lleva a ser agradecido. Los ríos de agua viva son eternos. Una vez se reciben, siempre estarán en nosotros de varias maneras, escuche. Una, están en nuestra vida hoy. Otra, cuando mueren. Hay gente que solo es río de agua viva cuando muere. Los mártires, sus voces hablan. Los que murieron quemados, ahorcados, decapitados por el evangelio, son agua viva todavía. Sigue vigente su testimonio. Otros mucho después de la muerte, que son los escritores, de los cuales nosotros nos beneficiamos hoy, de todos los escritos que usamos para preparar nuestros sermones. En este caso son los reformadores que nos dejaron la herencia. Y por último, y el que más nos compete a nosotros, el comportamiento cotidiano. Y de ahí fue el ejemplo de la niña, el ejemplo cotidiano. Su vida puede ser un río de agua viva en su entorno. Amén. Quinto y último, el Espíritu Santo, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De las evidencias más poderosas del Espíritu Santo en una vida es la ausencia de queja y es la abundancia de gratitud. No son las lenguas, gracias a Dios. No es si usted echa fuera demonios o si ora y un enfermo se sana. Mucha gente hace eso y puede que llegue en algún momento a que sea de parte de Dios o tal vez no sea de parte de Dios, no lo sabemos, no podemos juzgar eso. El Señor es el único que sabe. Pero el hacer eso no garantiza que el Espíritu Santo sea un manantial de agua de vida en usted. ¿Qué garantiza eso? Una vida totalmente rendida en agradecimiento, rendida a Dios en agradecimiento. ¿Cada cuánto? Todos los días. Orar sin acción de gracias o sin gratitud no es orar. Si usted dice, hoy oré pero no agradeció, le toca que repita la oración. Todos los días. Creo que hay muchas razones este año. Por todas esas razones, simplemente vamos a quedar en deuda. Por las razones por las cuales hay que agradecer. Pablo dice, deudor soy de la gracia. Esto dijo el Señor cuando terminó esa parte y dice, se refería a que el Espíritu Santo es el agua de vida en el creyente, es el poder que fortalece al cristiano, es de quien fluye la verdadera gratitud. ¿Por qué un creyente es agradecido? Escuche, porque el Espíritu Santo todos los días tiene relación ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. Y Él es el que insta mi vida ¿a qué? Agradecer. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Juan 14, Juan 15, Juan 16, los capítulos son testimonio del Espíritu Santo. Él da testimonio a nuestro espíritu que esto que vivimos es ¿qué? Verdad, que no hay engaño en Dios. Podemos decir que una vida desagradecida tiene poco de Dios en su alma. Dios vive en él, pero su relación quizás no es constante. Por eso lucha con entender la vida de una manera espiritual y no de una manera terrenal. El libro de Colosenses dice que si hemos resucitado con Cristo, debemos poner nuestros ojos arriba, en las cosas de Él, no en las cosas ¿qué? Terrenales. Eso cuesta, hacer como ese cambio de tarjeta, diría, interno, como ese rebobinar o reiniciar, es un proceso que cuesta y tiene que ver con su vida y su contacto con las Escrituras. Entre usted más comprenda la Escritura, entre más lea, entre más estudie la palabra, su mente se renueva y va sacando lo viejo, que es la queja,
va sacando lo que no sirve y va entrando y haciendo una nueva vida que glorifica a Dios. Cerramos, gracias al Señor. La vida de Dios en el hombre salvo es el Espíritu Santo. Parece una frase muy sencilla, pero usted no se imagina la profundidad de esa frase. La vida de Dios en el hombre salvo es ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso es imposible encontrar creyentes llenos del Espíritu Santo y llenos de queja. Y también es imposible encontrar a alguien sin el Espíritu Santo gozoso. Amén. Póngase sobre sus pies.